Hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda parte de la conversación que hemos sostenido con Juan Carlos Aguilera, filósofo político, y José Fernando Correa, abogado, presidente de Ciudadanos por Chile. Una conversación profunda sobre el escenario que se vive en esa región del sur. Igualmente hemos adentrado en la primera parte, y ustedes la pueden ver anexa a este video, todo lo que tiene que ver con lo ocurrido a través de los años y luego de aquel levantamiento que trajo al poder a Gabriel Boric, presidente de Chile, cómo se preparan los chilenos para las nuevas elecciones que tendrán lugar en el mes de noviembre y adicionalmente a ello, cuáles son los retos que deben entender. Así que seguimos y bienvenidos a esta segunda parte de nuestra conversación sobre Chile y su futuro. Doctor, un tema que es sumamente importante para poder entender esta macroestructura que tiene actores suprarregionales, Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Turquía, etcétera, y los satélites en América Latina como son Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y otros que se anexan día a día. Y hay una línea también, y es importante revisarla porque es una línea de alianza que siempre contribuye a la descomposición del modelo que se tenía de democracia representativa con todos los defectos, pero una democracia representativa donde había un cierto grado de respeto y una institucionalidad. Hoy en día observamos cómo esas alianzas estratégicas del crimen organizado están presentes y Chile es uno de los países que más nos preocupa porque está un grupo que en función de una conceptualización aceptada y con una especie de peso social importante que luego se traduce en la lengua de la izquierda, en herencia cultural, etcétera, etcétera, violación de derechos, etcétera. Pero en el fondo son mecanismos narrativos que se utilizan junto con estas organizaciones. Hablo de los mapuches. En Chile, por ejemplo, la red, la RAM, la CAM, las vertientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, que si bien en el pacto del 2016 desaparecieron desde el punto de vista conceptual e institucional, desde el punto de vista operativo siguen prácticamente intactas, es mejor, están muchísimo más beneficiadas, pues tienen el amparo del Estado colombiano y de organismos internacionales, que también, y por supuesto, de los Estados Unidos, que pagó la factura con fondos provenientes de los contribuyentes. Entonces pregunto, José, porque hablaste de una data que es sumamente importante, al igual que peligrosa, para mantener la estabilidad institucional y lo que se conoce hoy en día como Chile. 1 millón de personas que entraron, que nadie sabe dónde están, en unos rangos de edades que también son extremadamente cuestionables. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos pasó lo mismo y en muchos otros lugares también. Los mapuches han hecho un repliegue importante en Chile y en Argentina. Y hemos trabajado junto con otro investigador, por ejemplo, los mecanismos de organización para delinquir, destruir y deconstruir que tienen los mapuches. Los mecanismos que tienen para el entrenamiento, los fondos y financiamientos que reciben para poder realizar la operatividad y también la capacidad de infiltrarse, de comprar políticos, de sacar políticos, de destruir reputacionalmente un político, etcétera, etcétera. Es una gran organización que tiene vínculos directos porque forman parte, es como una sucursal que hay en Chile de este gran entramado de crimen organizado y de poder. Entonces, ¿cómo enfrentar, y si alguno de los candidatos que están allí en estos momentos dentro de la plana puede entender, primero, porque no muchos entienden, porque no les gusta leer, la mitad de los políticos no lee nada, y dos, si lo entienden, cómo pretenden enfrentarlo, ¿no? Porque esto es el peligro que nosotros vemos dentro de todo lo que ya se ha descrito. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Gran pregunta. Efectivamente, como bien dijo Juan Carlos,
esto es un tema multifactorial y efectivamente no hay una varita mágica, como a algunas personas les gusta decir, una bala de plata, y que es solamente atacar un punto o algo muy específico, sino que efectivamente se debe trabajar de manera mucho más macro, tener una visión más estratégica que operativa o táctica para, para poder tratar de reducir los riesgos de lo que pueda suceder. Y en ese sentido, eh, de los candidatos que se identifican como de derecha, actualmente hay 3 candidatos, que uno es doña Evelyn Matei, eh, que es el continuismo del piñerismo. Yo, en lo personal, al presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, yo nunca lo consideré de derecha. Sin embargo, voté por él, como bien dijo Juan Carlos, ante el eslogan de no queremos ser Chilezuela, sobre todo porque el candidato de la izquierda era muy cercano a esas ideas. El segundo candidato, que ya lo conocemos, que es del Partido Republicano, don José Antonio Kast, que lamentablemente él hizo una muy mala segunda vuelta en el último elección presidencial del año 2021, que en definitiva dio como resultado que saliera elegido presidente don Gabriel Boric. Efectivamente hay que tener el antecedente de, como muy bien dijo Juan Carlos, en ese momento había voto voluntario. Entonces, el padrón electoral completo no fue a votar prácticamente menos del 50%. Unos dicen que votó entre el 48 al 50% más o menos. Entonces, las cifras tampoco están muy claras, y que en definitiva el voto habría sido un voto en contra de José Antonio Kast, más que un voto a favor de Gabriel Boric. Y el tercer candidato, que se puede denominar entre comillas outsider, y por qué digo entre comillas, porque él actualmente es un diputado, es su primer periodo como diputado de la República, y recién hace 2 semanas más o menos su partido político ya fue conformado, es decir, el Servicio Electoral acá de Chile reconoció al Partido Nacional Libertario como un partido político a nivel nacional. Y me estoy refiriendo a don Johannes Kaiser. Entonces, la percepción que hay en la calle del ciudadano a pie es que efectivamente ven a Johannes Kaiser como, como una persona que no está contaminada con esta corrupción política que decía Juan Carlos. Porque él, si bien es chileno, a los 25 años, si no me equivoco, se fue de Chile. Él se fue a Europa, vivió, tengo entendido, en Alemania y en Austria, y allá trabajó, estudió algo, y por lo tanto él volvió a Chile justamente solamente para postularse como candidato a diputado y salió elegido. Entonces, eso ya nos va diciendo algo respecto del discurso que Johannes tiene. Johannes, a ver, ninguno de los 3 candidatos, para ser justo, ha presentado todavía su plan de gobierno. Johannes no lo ha presentado, José Antonio Kast ha dado a conocer algunas cosas en notas de prensa, y al igual que Evelyn Matei. Sin embargo, yo de partida dejaría fuera a Evelyn Matei, porque Evelyn Matei, hace un par de años atrás, 2017 si no me equivoco, en una entrevista ella se denominó y se calificó como ella misma, como una socialista, que ella no se identifica con las ideas de derecha. Esta fue una entrevista que ha sido, yo la he visto, que con un don Christian Barken, y básicamente ella pasa a ser una especie de socialdemocracia europea, de corte europeo.
Entonces, por lo tanto, la gente también se está empezando a dar cuenta de que Chile Vamos no es derecha. Chile Vamos cada vez está más hacia la socialdemocracia. Entonces ¿cómo se llama? No representa los valores propios de lo que podría ser una derecha, es decir, eh, ser soberanista, creer en la libertad de las personas, que la administración del Estado se inmiscuya en lo menos posible en la vida de los ciudadanos, que no hayan tantos impuestos, es decir, que el ciudadano, que es el soberano, ese es el concepto de la democracia representativa, no sea un súbdito, ni menos que esté subyugado al Estado, que en definitiva que eso es lo que quiere efectivamente la izquierda chilena, que pololea, un concepto chileno, tiene muchas relaciones muy cercanas con lo que es el socialismo latinoamericano, esta visión del indigenismo, del ambientalismo. Entonces, Johannes Kaiser, para responder derechamente a tu pregunta, ha planteado que efectivamente aquí no hay una bala de plata, es decir, yo no me puedo poner solamente en el plano de que voy a construir más cárceles para meter a los delincuentes presos. Esa es una vía y es lo correcto. Ejemplo, El Salvador con Nayib Bukele. Pero sin embargo, yo también tengo que atacar las causas por las cuales esas personas están delinquiendo. Tengo que salir a buscar a ese millón de inmigrantes indocumentados que entraron al país, que yo no sé dónde están ni sé quiénes son, entonces tengo que salirlos a buscar. Entonces eso ya es tomar una actitud más activa por parte del Estado. Tengo que efectivamente bajar los niveles de pobreza, tengo que rebajar a lo mejor, lo más probable, impuestos para que haya una mayor inversión. O sea, ten en consideración que con lo sucedido a partir del año 2019, el 18 de octubre, de acá de Chile han salido miles de millones de dólares de inversión, tanto nacional como extranjera. O sea, ¿cómo se llama? Las inversiones extranjeras son ya porque se están materializando. Tengo que también intervenir en lo que es la administración del Estado para que no sea tan burocracia desde un punto de vista peyorativo, no como el gobierno del servicio público, sino que el burócrata corrupto, como bien decía Juan Carlos, ese que deja los papeles descansando ahí hasta que alguien se manifieste, si me pagan lo muevo. Cosas como esas, o sea, no puede ser que un proyecto de inversión extranjera en la minería acá en Chile o para construir un puerto se demore prácticamente más de 10 años para ser aprobado. Para ser aprobado, ni siquiera para que se materialice. Es decir, para empezar a que entren las máquinas a trabajar. Entonces, esto yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo también soy funcionario público, mi profesión es de abogado, pero soy funcionario público acá y veo cómo es desde adentro el sector salud, cómo está muy, muy votado, porque lamentablemente el gobierno que venga, el próximo gobierno que venga, le va a tocar bailar con la fea, lamentablemente, no va a haber plata. Va a ser prácticamente el discurso como el que hizo Milei cuando asumió la presidencia, es decir, acá en Chile no hay plata. Sin embargo, a diferencia de Argentina, gracias a la política económica del gobierno militar, mira, coincidentemente yo en la semana estuve hojeando nuevamente El Ladrillo. El Ladrillo es el libro, así se llama, El Ladrillo, que resume toda la política económica, social, de pensiones, de salud, etcétera, del gobierno militar. Y yo me acuerdo, lo estaba hojeando porque lo estudié en la universidad, lo tuvimos que estudiar. Y ahí gracias a la existencia de los fondos de
capitalización individual, que es el sistema de pensiones, Chile todavía tiene lo que se llama la viga maestra en economía, que son ahorros actualmente cerca de 300.000 millones de dólares, que es lo único que la izquierda le quiere echar la mano y le quiere para robárselos. Entonces, esos fondos todavía están siendo protegidos porque son en entidades privadas, como son capitalización individual, es mi plata, son mis fondos, no es del Estado, no es un sistema de reparto. Entonces, por lo tanto, por ahí todavía hay vía de inversión. Es decir, con un buen trabajo legislativo, se puede a lo mejor no flexibilizar, pero sí efectivamente que las administradoras de estos fondos de pensiones puedan invertir o puedan efectivamente prestar dinero a otras entidades, no solamente a los bancos o muchas veces el gobierno, que cuando emite instrumentos de deuda los compran las FP y así se financia un poco el gobierno también. Entonces, como te digo, es multifactorial, hay que atacar los niveles de pobreza, hay que salir a buscar a estos inmigrantes indocumentados que no sabemos quiénes son, dónde están, hay que efectivamente atacar la delincuencia propiamente tal, hay que darle el apoyo a las policías, que efectivamente tengan normas y leyes claras de que cuando un policía hace uso de la legítima defensa, la fiscalía no lo va a detener y dejarlo en prisión preventiva, entonces saca al policía y se empieza... Es porque es una medida que efectivamente se aplicó. O sea, acá, para que no... Los telespectadores que a lo mejor no lo saben, acá la policía durante la insurrección del año 2019, la fiscalía se encargó de tomar los detenidos. Y como se le imputaron delitos, la misma policía, Carabineros de Chile, los daba de baja automáticamente. O sea, como bien dijo Juan Carlos, cero debido proceso. O sea, los carabineros, las policías, desde un punto administrativo, como policía en mi trabajo, yo no me podía defender porque automáticamente me daban la baja, porque me formalizaban o me imputaban que efectivamente yo cometí un delito. O sea, no hubo una presunción de inocencia, debido proceso, no hubo una investigación previa, justa, etcétera, etcétera. Nada de eso se ha respetado para los uniformados, tanto policías de carabineros como para los miembros de las Fuerzas Armadas. Y toda esta retórica se les ha ido cayendo a la izquierda. Entonces, esa es una vía también que los policías tienen que tener claro, que van a tener un apoyo de las autoridades de gobierno, que la ley los va a apoyar. Obviamente, siempre el que se excede va a tener que hacerse efectivas las responsabilidades, y esa es la otra cara de la libertad, la responsabilidad. O sea, yo soy libre, pero también me tengo que hacer responsable de mis actos, sobre todo cuando dañan a otra persona. Entonces, es multifactorial. Hay que ver efectivamente, como te decía anteriormente, las inversiones chinas dónde están. Porque fíjate que hace 2 semanas más o menos, acá hubo un corte masivo de luz en todo el país. Duró prácticamente 9 horas el corte masivo. Se ha hecho en las investigaciones, todavía no está claro por qué los sistemas automáticos o remotos, los sistemas computacionales no operaron, no levantaron, pero también la gente se ha empezado a cuestionar por qué la distribución de la energía eléctrica, que uno podría decir que eso es importante para un país, por qué está en manos de una empresa china cuyo dueño es el Estado chino. Lo mismo sucede con la empresa minera Tianqi, que también es socia de SQM acá en Chile y explota el litio. Es decir, hay temas que son estratégicos que efectivamente, en lo personal, pienso que no deberían ser inversiones o que hayan inversionistas públicos que sean de otro estado, porque la cosa no da. Entonces, eso también hay que ver, o sea,
qué tan metidas están las inversiones de otros estados acá en Chile. Como te digo, la China tiene comprada la Compañía General de Electricidad, que es bien extensa como distribuidora. También otras empresas chinas han comprado autopistas, entonces son concesionarios de las autopistas, sobre todo en el sur. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué lo están haciendo? Entonces, aparte de que a lo mejor puede ser un buen negocio, pero si tú te das cuenta, cuando ya China empieza a invertir en infraestructura, se está metiendo cada vez más y por lo tanto quiere influir respecto de las políticas del país. Y lamentablemente eso ha sucedido en África. Entonces, son muchas cosas las que hay que ir viendo. Entonces, para tampoco monopolizar la conversación, el, el diagnóstico son varios puntos que los que hay que ir atacando de a poco para ir revertiendo esta deconstrucción que ha operado, pienso yo, y hay registro desde el mismo 12 de septiembre del año 1973, porque aquí la revolución la llevaron sobre todo los hijos de la familia que estudiaron en colegios privados, no en colegios públicos. Tú sabes que siempre las revoluciones las llevan la burguesía y no las, entre comillas, clases bajas ni los más pobres. Entonces, aquí sucedió eso. Efectivamente, los representantes de gobierno han sido revolucionarios burgueses. Bien peligroso lo que estás diciendo, porque el hecho de que el régimen del Partido Comunista tenga el control de la infraestructura crítica de un estado significa que ese estado se entregó, porque así puede bajar la electricidad en un momento en el que no esté de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Déjate de lado el tema de los mapuches, tenemos poco tiempo, vamos a ver si recuperamos a Juan Carlos Aguilera, que por alguna razón se ha caído su conexión, pero quisiera que rematáramos un poco el tema de los mapuches. Ahí sí, mira. Programa. Gracias. Con el tema de los mapuches, de partida, no son todos los chilenos bien nacidos que se identifican con su cultura como araucano o en términos genéricos mapuche. Lo que pasa es que a mí, lo personal, no me gusta llamarlos mapuche porque mapuche significa hombres de la tierra. Entonces, en esa zona, a la llegada de los españoles, habían otras tribus, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, no son todos los que se identifican como mapuches, no apoyan este movimiento como es la CAM o estas organizaciones revolucionarias que tratan de aplicar, entre comillas, un indigenismo falso, porque básicamente lo que ellos quieren es tener un territorio que no haya presencia del Estado, ser ellos una especie de feudo para justamente poder plantar droga, marihuana. Desconozco si allá en el sur de Chile se pueda dar la hoja de coca como si sucede en Bolivia, en Perú, en Colombia. Yo pienso que no, sino que básicamente se cultiva todo tipo de cannabis sativa allá en el sur, básicamente marihuana. Y por lo tanto que no haya una presencia del Estado, que no hayan las policías y básicamente ellos pueden hacer lo que quieran produciendo droga y después comercializándola. Ese es el famoso Gualmapu que quisieron imponer y que nunca le resultó acá. Sí. Porque una de las regiones, por ejemplo, como decía Juan Carlos, una de las regiones, el único gobernador que no era de izquierda, por decirlo de esa manera, antes de las elecciones del año pasado, era justamente el de la región de la Araucanía, que es la zona mapuche. Entonces, la gente no votó por la izquierda, porque ellos saben muy bien que
los representantes de la izquierda, que son la CAM, estas organizaciones revolucionarias territoriales, etcétera, etcétera, a ellos les hacen daño, les queman sus maquinarias, les queman sus cosechas, sus plantaciones. Entonces atacan al ciudadano, atacan a la persona de a pie, por decirlo de alguna manera, eh, a la persona, al empresario que con esfuerzo compra maquinarias no sé, pues, para construir caminos, maquinarias de construcción, se las queman. Entonces, estos mismos mapuches, por decirlo de alguna manera, saben quiénes son y no se identifican con ellos. Y por lo tanto, muchas veces, gran mayoría de las veces, por decirlo, estoy corrigiéndome, es la derecha chilena la que gana en ese sector, ya sea gobernadores o congresistas, diputados y senadores. Entonces, ahí tú ves que efectivamente hay un contraproceso respecto de este movimiento mapuche. Sería una especie de conciencia que tienen los grupos, ¿no? Estamos por tiempo, pero no me quiero ir. Sí, quedan la muchas. Ciudadanía. Sí. Quiero que Juan Carlos, que te fuiste y regresaste afortunadamente, porque dentro de toda la conversación que ha sido muy profunda, porque trata de tocar temas que muy probablemente ustedes no vayan a ver en ninguna de los canales de televisión o de los medios que son del mass media o corporativos, porque aquí nos encargamos de tocar otros puntos para que la gente tome conciencia y tenga pensamiento crítico y sentido común. En Chile pareciera que la herida histórico-social no se cerró, como pasa en muchos otros países, naciones, donde las heridas sociales permanecen históricamente. Y nos huele que va a ser muy difícil porque en estos momentos los chilenos tienen que escoger y tienen que para ello, para poder escoger, se requiere también conciencia crítica y estar preparados para entender qué es lo que vamos a escoger, entre qué vamos a escoger. Y para que eso se produzca tiene que haber un mecanismo de entrega de mensajes, que puede ser a través de la educación, universidades, escuelas, etcétera, centros de comunicación directos, think tank, centros de pensamiento, medios de comunicación y redes sociales y el mensaje directo. Pero creo que eso está colonizado también, está estrangulado porque se ha hecho de esa manera para evitar que se produzca una alternativa donde la gente pueda escoger, pensar qué quiero yo. Pero si uno lo ve desde el punto de vista macro, la gente va a escoger entre Chile, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su educación, y la que se quiere imponer a través de diversas vías, pero además teniendo en el centro, en el vientre, un monstruo que quiere cambiar todo y que no quiere ni la Agenda 2030 ni que los chilenos sean chilenos, sino otra cosa, un modelo de carácter autoritario, unipartidista, donde los ciudadanos tengan unas limitaciones tan extremas que se conviertan en una especie de esclavos que trabajen y que su comportamiento está regulado a través de crédito social. Son tres cosas, son tres decisiones, son tres modelos absolutamente diferentes. Uno oculto, uno silente, que maneja la infraestructura crítica de Chile, apaga la luz y prende la luz cuando le convenga, porque pues es el dueño. Y este otro en el que se pelean, que aparece, que dice que no, que sí existimos, que no existimos, pero que es lo que ustedes estaban explicando, el feminismo y todas estas cosas que no están dentro del marco de la cultura chilena, pero que se impuso, se ha agregado, se ha metido prácticamente adoctrinando a una parte de la población. Entonces, le pregunto por qué se puede escoger. ¿El ciudadano chileno entiende el problema? ¿Se puede escoger de verdad? Porque otra de las cosas que se requieren para poder escoger es un sistema a través del cual se pueda escoger libremente. Y muchos países, incluyendo este donde yo me encuentro,
el manejo de la toma de decisiones de las elecciones está colonizado y aparece otra gente que no son los del país los dueños del sistema de voto electrónico, del sistema de manipulación de la data, etcétera, etcétera, de los software. Es decir, se perdió todo y se entregó lo más importante de un país, de una democracia, que, por ejemplo, son control de elecciones, a otro país. Adelante, doctor. Sé que es muy compleja esta pregunta, pero yo quisiera escucharle. Y sé que usted está en disposición y que, en capacidad de responderla. Adelante. No sé si tengo la capacidad, pero muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que para comprender comprensivamente, valga la redundancia, la clave es entender que en Chile, en nuestro país, hubo un momento, ha habido 3 momentos que han sido claves en nuestra historia, en términos amplios. El primero fue la Revolución de 1891, y esa fue una guerra civil que hubo en Chile, y que sin embargo al año de haberse producido esa guerra civil, incluso quienes ostentaban el poder incorporaron a aquellos que estaban en lucha fratricida, porque éramos hermanos los que estábamos en lucha allí. Por lo tanto, hay una tradición histórica que refleja que efectivamente esto se puede sanar, atendiendo a nuestra historia. El segundo momento fue la revolución marxista de Salvador Allende, en que es interesante saber que él llega al poder de una manera constitucional, desde luego, pero no con lo propio de una de las características de la democracia liberal, que es la representación. Salvador Allende llega por defecto a ser electo, a ser candidato del Partido Comunista. El candidato del Partido Comunista era Pablo Neruda. Allende tampoco tenía la mayoría al interior del Partido Socialista. Se baja Neruda y se da la posibilidad de que Allende pueda ser el candidato a la coalición de la unidad, llamada Unidad Popular. Y obtiene, como sabemos, un 36,2% en la elección, y la Constitución contemplaba de que quien ratificaba dentro de las 2 primeras mayorías, como presidente, las 2 primeras mayorías, que fue Salvador Allende y Arturo Alessandri, Jorge Alessandri, perdón, proclama el Congreso Pleno a Salvador Allende como presidente de la República. Fue una elección indirecta, podríamos decir. Y que allí hay una cuestión de fondo, que es lo que hace la democracia cristiana, desafortunadamente, en que apoya a Allende. Hay que decir también que ya en esa época el programa de Tomic, que es el representante de la democracia cristiana, cuando uno lee ese programa, tenía un parecido muy importante, una similitud al programa de Allende. Tomic era el más izquierdista de los demócratas cristianos. Y se produce la revolución militar, el pronunciamiento militar, y tenemos ahora con la revolución del 18 de octubre un tercer momento en el cual se intenta desmontar nuestra institucionalidad. ¿Qué me parece a mí que hay que tener en cuenta en términos macro, desde esta perspectiva? Que quien ha provocado esta escisión de los chilenos, esta confrontación de los chilenos, es el Partido Comunista. El Partido Comunista no perdona el que se le haya sacado del poder, que ha sido el único ejemplo en la historia de la humanidad en que el Partido Comunista se le saca al marxista, al marxismo se le saca el poder. Eso es un ejemplo que también son cosas curiosas de nuestro país desde el punto de vista histórico. Entonces, lo que usted señala, esa grieta que existe en los chilenos, esa grieta no existe en los chilenos. Esa grieta existe de parte del Partido Comunista, que tiene un programa y un proyecto que es muy definido,
que no ha renunciado a que este país se convierta, ¿no es cierto?, pasando por todas las leyes que ellos promueven a partir del ideario marxista desde la proclama, ¿no es cierto?, en 1848 por Marx, que efectivamente se llegue al paraíso comunista. Ellos no van a renunciar a eso. Por lo tanto, cuando uno analiza la cuestión política, tiene que tener muy en cuenta de que el verdadero adversario es el Partido Comunista, y que en Chile por primera vez tiene un poder que es inusitado. Ni siquiera el gobierno de Allende. El Partido Comunista hoy día es parte del gobierno. A Gabriel Boric hay que reconocerle el mérito que, con todas las dificultades y luchas internas que tienen, logró lo que Allende no pudo, que es unir a toda la izquierda y a la izquierda llamada democrática. Porque no hay que olvidar que hoy día está el Partido Socialista en el gobierno, está el PPD en el gobierno, está la Democracia Cristiana en el gobierno. De manera que uno tiene que ser muy, muy sereno en el análisis para poder ver las consecuencias que tiene esto. Es decir, hoy día gobierna Gabriel Boric, que está más allá del Partido Comunista, porque él mismo sostiene que los comunistas se aburguesaron, utilizando las palabras de él. Y que tiene él como referentes históricos a Carlos Marx, a Salvador Allende, que él quería de alguna manera continuar con ese gobierno. Incluso Mainborg, cuando uno nace, perdón, pero hay que hacer puntualizaciones históricas porque es necesario para poder comprender el fenómeno. En el gobierno de Allende se dice que se configuró una constitución que se iba a llamar a plebiscito. Joan Garcés, que era su adláter, digamos, desde el punto de vista intelectual, recopiló teóricamente los textos que iban a constituir esa constitución, y está de hecho en la web, uno la puede ver, y que curiosamente cuando uno hace un análisis comparativo de esa constitución de Allende, que usted ya lo reflejó, un partido único, etcétera, estaba reflejado en esa constitución, que es una similitud que es impresionante con el proyecto constitucional que iba a confirmar un nuevo régimen en el país que nosotros los chilenos de a pie rechazamos con el 62%. Ese es un primer punto que me parece que es muy importante que uno lo tenga en cuenta. En segundo lugar, hoy día hay un fenómeno que es nuevo desde el punto de vista político a mi juicio, y es el siguiente, que se está conformando un nuevo bloque político que no estaba presente durante las elecciones anteriores. Ese nuevo bloque político lo están configurando o constituyendo el Partido Social Cristiano, que tiene una veta evangélica en su origen. Está el Partido Nacional Libertario, que es de reciente constitución, y está el Partido Republicano. Por lo tanto, nosotros estamos ante una nueva realidad política en Chile, y que se separa, con todos los matices, que eso no tenemos tiempo para ahora profundizar, respecto de lo que se llama la derecha tradicional en Chile. ¿Eso qué significa? Significa que efectivamente yo tengo esperanza en este país, porque este nuevo bloque político tiene prima facie una similitud en cuestiones fundamentales de la recuperación de aquello que es nuestro ser nacional, podríamos decir, que tiene su fundamento en la familia, que tiene su fundamento en la educación, en el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que tiene su fundamento en la libertad de educación, que tiene su fundamento en una forma de entender la economía, que tiene una forma de entender la reticularidad social, o lo que podríamos llamar la sociedad civil. Y finalmente, los tres partidos no tienen la misma sensibilidad respecto del papel público que tiene la religión. Y digo esto porque cuando estoy nombrando a la familia, cuando estoy nombrando la educación, cuando estoy nombrando la
la economía, cuando estoy nombrando la religión, me estoy refiriendo a lo que nosotros llamamos y conocemos como los bienes humanos fundamentales. Y que esos bienes humanos fundamentales es posible que se puedan difundir y vivir en un ambiente en el cual tienen que existir al menos dos elementos que son los claves. El primero es la seguridad. Sin seguridad es imposible que la libertad que está en la base de todos estos bienes se pueda desplegar. Ese es un primer aspecto que a mí me parece que es fundamental. Y el segundo aspecto es el Estado de Derecho. Es decir, hacer cumplir la ley. Si hoy día en Chile se hace cumplir la ley, la mayoría de todos los problemas que estamos viviendo no van a desaparecer, porque los seres humanos no somos perfectos. Siempre van a existir problemas, pero van a disminuir. Y lo más importante es que las personas se van a poder desplegar en la ciudad, que es la ciudad, es la cristalización de lo político, vamos a poder transitar con tranquilidad. Desde esa perspectiva, entonces, efectivamente en Chile va a haber posibilidad de elegir. Y eso es una buena noticia para los chilenos. Dentro de los candidatos que puedan salir, que están hoy día en previa competencia, hoy día el Partido Social Cristiano nombra, seguramente ya lo nombró y no tengo noticia reciente, al candidato presidencial, que iría un candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, por el Nacional Libertario y por el Partido Republicano. Sin embargo, estos partidos han tenido la grandeza, y eso hay que decirlo, de que ellos pretenden tener una sola lista parlamentaria. Estoy entrando en el ámbito más práctico, que no es lo mío, pero es lo que uno puede observar, y son las declaraciones que han hecho. ¿Eso qué significa? Significa que de alguna manera esta división que al interior de la derecha que existía con Chile Vamos, hoy día hay una escisión real con la irrupción de un nuevo, a mi juicio, bloque político. Por todas las señales que están existiendo, eso va a ocurrir. ¿Quién de los tres candidatos, el de Social Cristiano, no lo conocemos o ya salió, pero yo lo desconozco en este momento, y el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano? Desde esa perspectiva uno tiene que tener la grandeza de advertir quiénes tienen la mayor capacidad, porque llegar al gobierno no es administrar cosas, es gobernar personas. Y para aquello se necesita un programa de gobierno que permita efectivamente que estos bienes humanos fundamentales que tienen como el gozne clave la familia, es el que va a alguna manera imponerse en las elecciones. A mi juicio, yo puedo estar equivocado, pero a mi juicio, quien tiene, no obstante las encuestas, pero que también las encuestas uno tiene que tener la seriedad de que las encuestas hoy día no son un dato, porque hay que referirse a situaciones como, primero, lo que ocurrió con el Brexit, lo que ocurrió con el sí y el no en Colombia, y con lo que ocurrió con la irrupción de la primera presidencia que tuvo Donald Trump. Ninguna encuesta en estos tres momentos claves de la historia reciente, del punto de vista electoral, de lo que podríamos decir Occidente, han tenido la capacidad de predecir aquello. De manera que mi juicio, que voy a dar ahora, no está fundado en las encuestas, porque las encuestas no son un predictor hoy día respecto de lo que vaya a ocurrir en las elecciones de cualquier naturaleza. Y uno lo puede ver también como un dato de la causa, el hecho de lo que ocurrió en Venezuela. María Corina Machado obtiene, o sea, González obtiene la mayoría, pero ahí hay un problema de un gobierno tiránico, que no es totalitario, es tiránico,
que es la corrupción total del poder y que impide que aquello haya podido ocurrir. Y yo a María Corina Machado no tengo más que darle un homenaje por esa grandeza que ha tenido y que no ha claudicado en su idea de poder ejercer, digamos, con su coalición de gobierno, el poder legítimamente tenido. A mí me parece que hoy día en Chile, José Antonio Kast tiene una luz de esperanza de ser presidente de Chile. Y la tiene porque yo lo denomino el decano de los candidatos. Y cuando uno tiene una experiencia política, pues la política requiere experiencia, porque la experiencia es uno de los elementos fundamentales de la virtud política más importante, que es la prudencia política. Y eso, a mi juicio, puede efectivamente, con esta grandeza que yo estoy advirtiendo en este bloque político, puede efectivamente implicar una luz de esperanza cierta para Chile. No tengo tan claro que Evelyn Matei, con el respaldo de Chile Vamos, pueda llegar a la presidencia de la República. Y me parece que el dato, por así decir, sociológico, que respalda lo que yo digo, es el hecho de que ella es la candidata de la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse. Gobiernos, ambos, que tuvieron el demérito de entregar el poder a la izquierda. De manera que a mí me parece que hoy día en Chile existe una posibilidad de que este bloque sea el que vaya a gobernar. Y dentro de ese bloque, a mí me parece que Kast puede ser el que vaya liderando. Hay datos hoy día que uno puede advertir del punto de vista no comunicacional oficial, como usted señala, los más media, el mainstream oficial, sino que lo que uno puede advertir en otros ámbitos de la sociedad civil, que no son los que están justamente en esos medios. Desde esa perspectiva, entonces, a mí me parece que uno tiene que, frente a toda esta situación tan compleja de decepción social, como le llamo yo, existe la posibilidad cierta de que nuestro país pueda recuperar aquello que nosotros somos: personas pacíficas, personas que trabajan, personas que queremos la libertad y que también tenemos el oropel, por así decir, de haber derrotado al marxismo. Eso no se ha perdido en Chile. Y me parece que hoy día, en las próximas elecciones, va a aparecer nuevamente eso propio de los chilenos, porque la nueva ley electoral va a permitir que ese 62%, que no es político en un sentido estricto, nuevamente se manifieste. Un último elemento de análisis sobre datos, porque yo no tengo la capacidad de poder hacer escenarios futuros, no es mi competencia. Cuando uno analiza, y termino, Mainborg, analiza los resultados del 62%, ¿por quién está constituida la mayoría de esos electores que reprobamos ese experimento social? Por lo que se denomina la clase media baja chilena. ¿Quién es la clase media baja chilena? Son personas que provienen de familias de los años 70, 60, 70, que no tuvieron oportunidad de poder tener educación superior. Son personas que no tuvieron oportunidad de tener casa propia. Son personas que no tuvieron oportunidad de tener la posibilidad incluso de salir de nuestro país para conocer el mundo. Hoy día, esas personas que han tenido un avance que es extraordinario, están siendo de alguna manera impedidos de que puedan seguir disfrutando de esos bienes, como la familia, la educación, la economía y también la religión. Y termino con esto. Se dice que nuestro país es un país que hoy día es laicista. Y quiero dar dos datos, o un dato
comprendidos, son dos datos comprendidos en uno. Cuando ocurre el fenómeno del 18 de octubre, días después, se dice que hay en Chile la mayor concentración de chilenos que van a protestar, muchos legítimamente, respecto de la situación del país. Y se reúne 1 millón de chilenos. Bueno, yo tengo que decirle, Mengo, que durante muchos años, también el que acaba de terminar, cuando uno ve cuantitativamente cuántos son los chilenos que van a celebraciones religiosas, como por ejemplo la Virgen de los Vázquez en Chile, hay más de 1 millón de chilenos que van todos los años, que no son todos católicos, desde luego, pero que son personas que de alguna manera manifiestan una visión trascendente del país. Y sin esa visión trascendente es imposible que nosotros salgamos de esta situación. Por lo tanto, y ahora sí que acabo, los 4 elementos fundamentales que dieron a nuestro país la grandeza, que no creo que la vayamos a perder definitivamente, hay que recuperar aquello, fue lo mismo que ocurrió en Alemania. Primero, la familia como fundamento de la sociedad. Segundo, la educación del carácter. Es decir, de las virtudes que permiten que una persona llegue a la hora, que haga su trabajo como corresponde, que se esfuerce, que sepa que el ahorro es fundamental para poder postergar deseos inmediatos por bienes que son más altos. En tercer lugar, la libertad económica. Libertad económica que supone la profundización y preocupación fundamental del gobierno en los pequeños empresarios, que son la mayoría de Chile, y dar la batalla campal a todo tipo de organización económica que termina siendo prácticamente criminal, como el monopolio, monopsodio, es decir, todo aquello que en el fondo vaya en contra de la libertad. Y en cuarto lugar, la religión. Esto ya fue probado. No tenemos que buscar nuevas fórmulas. Y me parece que este bloque político que está apareciendo en Chile, en general, todos estos partidos comparten en general estos pilares fundamentales que pueden llevarnos a recuperar la esperanza, la prosperidad y el desarrollo. Muy bueno ese mensaje y espero que le llegue a todos los chilenos. Hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para esta emisión, pero quiero agradecerle a ambos su participación y todo lo que nos dejan a todos aquellos que queremos que Chile siga adelante con libertad, democracia y seguridad económica, y aquellos otros que quieren saber un poco más de un país que fue modelo en América Latina y en el mundo. Mil gracias, Juan Carlos Aguilera y José Correa, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mainborg. Muy agradecido y honrado también por la invitación. Un placer. Muchas gracias, Mainborg. Gracias por todo. Gracias, Juan Carlos. Que estén bien. Buenas tardes. Igualmente, José. Agradecida a ambos. Y quiero también agradecerle a todos ustedes que han estado con nosotros en esta emisión tan interesante donde conocimos la fibra de Chile y cuáles son los escenarios futuros, los escenarios y los problemas que hay, esa agenda que debe enfrentar el nuevo gobierno, cualquiera que llegue, va a tener que enfrentar todos esos grandes desafíos que están allí y que fueron expresados por estos dos invitados tan extraordinarios. Quiero pedirles a todos ustedes que nos dejen también sus comentarios, qué es lo que ustedes piensan que va a pasar en Chile, hasta dónde va a llegar Chile, qué es lo que va a ocurrir con todo esto que él nos estaba explicando en relación al avance del crimen organizado, qué es lo que va a ocurrir con el ciudadano de a pie. Todos esos detalles quisiera que lo comentaran, nos tomamos el tiempo para leerlos y para responderles. Mil gracias a todos nuestros amigos que simplemente nos están escuchando y no nos están viendo. Nos vemos en la próxima emisión. Mil gracias a todos y recuerden que si todavía ustedes no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo. Es simplemente fácil, ustedes van al canal de YouTube y le dan a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Igualmente, si quieren ser miembros de este canal, también pueden
pulsar el botón de Join o de unirme. También los invitamos para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades sin Filtros. Únanse y formen parte de este canal. Ahora sí nos vamos y nos despedimos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Nos vemos, manténganse libres, sentido común y pensamiento crítico. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.